Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles y estar en contacto con ustedes a través de Valora Radio y a todas las personas que siguen después estos programas en la página de 500 metros o en el canal de YouTube de 500 metros. Hoy vamos a hablar sobre la adolescencia, la presa más fácil, la etapa más vulnerable para todo tipo de comportamientos adictivos. Hay muchos padres que llegan y se acercan con tu servidora, que te das cuenta que tus hijos están consumiendo marihuana, que te das cuenta que tu hijo o tu hija tiene un problema con la pornografía, que de repente es rebelde, que empieza a desarrollar un problema con los videojuegos, que está en una etapa en que empieza a tener problemas de sociabilidad. Creo que la etapa más complicada de todos los seres humanos es la adolescencia. Y en algunos puntos creo que a los padres se nos ha olvidado que en algún momento fuimos adolescentes. Y hay que aprender a tratar a los adolescentes, hay que aprender a convivir con ellos. Hoy yo te invito a que te quedes si tienes hijos adolescentes, si trabajas con adolescentes o si en algún momento se te acercarán algún adolescente y tendrás que ser un puente para ayudar a cruzar esta etapa tan complicada. Pues quédate con nosotros. Hoy quiero compartir contigo alguna información. Sobre todo, hay unas herramientas que daremos más adelante en donde platicaremos sobre esta etapa de lo que es la adolescencia. Hay que entender que nosotros los seres humanos tenemos un desarrollo evolutivo, ¿no? Y venimos a la Tierra, somos bebés y nos vamos desarrollando. Según la Organización Mundial de la Salud, el periodo de crecimiento de adolescencia es el que sigue a la niñez. Y según la Organización Mundial de la Salud, oscila entre los 10 y 19 años de edad. Entonces, si tú estás conviviendo con, hay adolescentes prematuros, si lo quieres ver así, hoy en día creo que nos estamos topando con otro tipo de realidad, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, los temas actuales que se trabajan y que se presentan hoy en día en las secundarias no tienen absolutamente nada que ver cuando yo estaba. Tenemos que estar bien conscientes que nos estamos presentando, que estamos viviendo una etapa con muchísimo más bombardeo de información, con muchísimo más apertura en algunos temas que no se tenían cuando nosotros fuimos adolescentes, y que es una etapa en que ellos están presentando muchos conflictos. Entonces, hay que entender que la adolescencia empieza, según la Organización Mundial de la Salud, desde los 10 años. Creo que a los 10 años estás todavía en la primaria. A lo mejor el golpe, en esa cuestión, por llamarlo de alguna forma, el golpe emocional más grande es el cambio de primaria a secundaria. Y es una etapa en donde es una etapa de autodescubrimiento, es una etapa en donde estamos nosotros teniendo muchos cambios emocionales, físicos, cognitivos, y hay que entenderla. Primero nosotros como adultos para poder explicársela o entender al adolescente cómo funciona, su cerebro, su cuerpo, su mente. Empecemos por lo más básico. Nuestro cerebro tiene diferentes fases para irse desarrollando. Cuando llegan conmigo los adolescentes en terapia, empiezo con la información más básica que te puedo dar ahorita: el funcionamiento cognitivo o el funcionamiento del cerebro. Cuando nosotros nacemos, venimos al mundo, tenemos solamente el desarrollo físico de un feto que llega, que se convierte, que tiene su proceso de maduración. Un bebé no puede nacer, habrá algunos casos con algunas complicaciones, pero lo más natural es que el bebé se desarrolle y esté preparado para nacer a los 9 meses. Después de cierto número de semanas, entonces tú puedes dar a luz a un niño. No puedes hacerlo, no puedes llegar y decir, yo quiero que nazca a los 4 meses para no sufrir todos los meses del embarazo. No se puede. Hay un proceso de desarrollo natural, de gestación natural. Yo le decía también a veces a los chavos, un ejemplo: si tú quieres cocinar un pollo,
pues pones el caldo, el agua, los condimentos, la cebolla, el jitomate, las especias. Pero un ejemplo, pues a lo mejor el pollo se cocinará con fuego de determinada magnitud en 35 minutos, 40 minutos. Desconozco cuánto tiempo se cose un pollo, la verdad. Pero si yo le subo a la flama, el pollo estará listo en 20 minutos o en 15 porque traigo prisa y quiero que el pollo esté listo antes. ¿Se podrá? No puedo acelerar un proceso. Y vamos a un fruto. Si yo siembro un árbol de mangos, el árbol tendrá que crecer, tendrá que tener su follaje, tendrán que salir las ramas, se generará el mango, pero no puedo arrancar un mango antes de que sea su proceso de maduración. Sí puedo hacerlo, pero el sabor no va a ser el indicado, no va a ser el fruto en el que estamos esperando y no puedo acelerar un proceso. Entonces, queridos papás, ustedes quieren tener hijos de 12, 13, inclusive a veces niños de 8, 9, 10, que los quieren hacer madurar antes de tiempo. Los estamos, ahora sí que como las granjas de los animales que les inyectan y les ponen y todo, queremos que salgan rápido de esta etapa. Y creo que tienes que entender que no puedes adelantar procesos. E inclusive yo te podría decir que aunque la Organización Mundial de la Salud diga que es entre los 10 y los 19, hoy en día nos topamos con adolescentes de 40, de 27, de 30 años. Y es un proceso tanto fisiológicamente, tal vez el cuerpo ya se desarrolló, emocionalmente siguen siendo niños o adolescentes, intelectualmente les faltan muchísimas capacidades para llegar a este proceso de maduración. Hay que entender qué es la adolescencia. Como dice la palabra, adolecen, se quejan, estar en esta etapa de querer saber quién soy yo. Y hay que entenderlo primero fisiológicamente hablando. Cuando nosotros nacemos, el cerebro se desarrolla, se podría decir que el cerebro humano, por decirlo de alguna forma, va madurando y va madurando desde la nuca hasta la corteza prefrontal. Y entonces cuando nosotros nacemos con un cerebrito, por decirlo así, que se le denomina cerebro reptiliano o cerebro primitivo, que es la parte del cerebro que no es consciente, que a veces no nos necesita y que se encarga de la supervivencia. Un bebé no tiene la capacidad de razonamiento todavía. El cerebro no se está desarrollando. Naces con un cerebro que te da lo necesario en ese momento. No puedes adelantar procesos. Tú no le puedes enseñar a un bebé el lenguaje. Su cerebro todavía no está desarrollado. Y entonces el bebé nace con una capacidad de supervivencia únicamente. Respirar, dormir, defecar, llorar. Y se encarga el cerebro de que nuestros órganos funcionen, pero no hay razonamiento. Habrá emociones, pero todavía no son capaces de ser expresadas. Conforme se va desarrollando el niño, 10 meses, 11 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y conforme se va desarrollando el cerebro, vamos adquiriendo capacidades. Y entonces ya puedes al año meterle lenguaje, enseñarle palabras. Por eso los niños, ya ahorita creo que como los procesos han sido así, ahorita ya hay niños en kinder que ya saben sumar, restar, otro idioma y esto, y estamos dándoles información. No estoy en contra de eso, pero a veces queremos hacerlos unos niños muy capaces y muy maduros y estamos quitando etapas naturales. La adolescencia, entonces, es esta etapa en donde tú vas a tener que empezar a darte cuenta que es evolutivamente el cerebro después empieza a desarrollar el sistema nervioso central en esta parte del cerebro. Y entonces es la parte donde están las emociones, donde están los impulsos, es la etapa que se empieza a desarrollar en el cerebro donde estamos en esta parte de que no tenemos al 100% el lenguaje, no tenemos al 100% muchas palabras, mucha información, pero ya tenemos impulsos y ya tenemos reacciones.
Y conforme vamos creciendo, entonces ya se desarrolla la corteza prefrontal. La corteza prefrontal del cerebro nos indica que está preparado el cerebro para meterle información y entonces ya puede ir a la escuela, ya puede retener información, ya puede memorizar algunas cosas, ya puedes conocer más el lenguaje, el pensamiento se va desarrollando y entramos a una etapa de lo que es el pensamiento crítico, que ya entonces estamos hablando que hay un cerebro preparado para pensar, hay un cerebro preparado para razonar, hay un cerebro preparado que entonces nos va a enseñar capacidades cognitivas, que nos va a enseñar la conducta, que nos da el entendimiento. Y estamos todavía hablando de la niñez, ¿eh? Esto se empieza a desarrollar en la niñez, cuando ya entras a la escuela, cuando el niño ya tiene las capacidades de sociabilizar, de identificar sus emociones. Tenemos que entender el desarrollo físico nada más. Ahora sumemos el entorno social y emocional en donde se desarrolla el niño para entrar a la etapa de la adolescencia. Generalmente los adolescentes, por proceso natural, van a estar en esta etapa de identificar quiénes son. Nosotros cuando somos niños, nuestros héroes, nuestros padres son nuestro principal referente de grandeza, de sabiduría, son el referente más grande que tenemos. Yo recuerdo un chavo que estaba conmigo aquí en terapia, cuando estábamos abordando esta etapa de la adolescencia, entonces empezamos a abordar este plano de su papá. Y entonces él decía, ¿sabes qué, Rebe? A mí me da mucha tristeza porque cuando yo era niño, yo admiraba mucho a mi papá. O sea, mi papá era mi héroe y tengo fotos y recuerdos en donde mi papá llegaba y yo lo veía grande y lo veía fuerte y lo veía inalcanzable y sentía su protección y sentía que mi papá o mi mamá eran lo máximo. Pero 12, 13 años, cuando entro a la secundaria, cuando me topo con otro tipo de papá, con pláticas con otros compañeros, empiezo a ver que mi papá es una persona adicta, o que mi papá es un neurótico, o que mi papá es infiel, o que mi papá no abraza como los papás de otros, o que mi mamá, inclusive creo que este proceso lo vivimos desde la primaria, que mi mamá no llega arreglada como otras señoras. Y no estoy culpando a los papás, ojo, pero es el proceso que vive el adolescente. Empiezo a resentir, empiezo a renegar de la realidad que se me está presentando, porque a lo mejor no me gusta, yo no la elegí. Yo es lo que le digo a muchos chavos cuando vienen conmigo a terapia, es válido que te quejes de tus papás, no los elegiste, pero de ti depende el proceso de asimilar, de quererlos y de trabajar tus emociones para entender que ahí esa familia te va a enseñar algo. Pero cuando este chico me decía, es que no es tan grato tener un papá borracho, entonces ese héroe dejó de ser héroe. Lo que ustedes no se dan cuenta, queridos papás, es que tú quieres un hijo perfecto, pero tus hijos te ven a ti todo el tiempo. Tus hijos han aprendido de ti muchas conductas. Tus hijos, más que llevarlos a la escuela y que te preocupes por una escuela con muchísimo buen rendimiento académico, las principales capacidades se aprenden en el hogar. Y este es el hueco que dejan los padres. Por eso es la etapa más vulnerable para tener adicciones. Todas las personas que llegan conmigo con drogas duras, con etapas de alcoholismo severos, de drogadicción severa, ¿en qué edad crees que empezaron? Casi el índice, lo voy a leer literal, hay un libro que es de los Centros de Integración Juvenil, que dice, generalmente, son estadísticas que quiero mencionar de aquí, que dice que la etapa más temprana para el inicio de consumo de drogas es entre los 10 y los 14 años. Generalmente el índice en esta estadística se da en varones. También dice que la mayoría de las personas que presentan esta etapa de ingresar en sustancias, porque estos son los centros de integración juvenil, tienen que ver con padres que están ausentes en el hogar o padres que son ausentes emocionalmente hablando. ¿Qué significa esto? Ese padre que se sentaba a jugar contigo, e inclusive a lo mejor tenemos padres que nunca jugaron con sus hijos,
Tengo personas que vienen a terapia y me dicen, Rebe, o sea, pero mi papá nunca ha estado, mi mamá nunca me dio un abrazo, mi mamá todo el tiempo trabajó, mi papá todo el tiempo fue agresivo. ¿Y de dónde quieres que yo tenga empatía o una sociabilidad desarrollada? La etapa en que los adolescentes están solos, que no hay comunicación, que no hay un referente en tu casa de autoestima, de seguridad, que no se tocan estos temas que ustedes tendrán que abordar, queridos padres. Las drogas, las sustancias, el alcohol, el sexo, el dinero, los juegos, las emociones, porque nosotros no tenemos este puente de comunicación con los adolescentes. Tú como padre, desde tu posición de padre, impones, gritas, amenazas, eres autoridad. Y no estoy diciendo que seas amigo de tu hijo, pero no hay comunicación, no hay apertura. No fuimos nosotros educados así y por consecuencia no sabemos educar de otra forma. Tiene unas décadas para acá que empezó como este auge de escuela para padres en los colegios, en las escuelas, en algunas parroquias, porque aunque parezca el término un poco raro, los padres necesitamos o necesitan aprender a ser padres. Aunque hay un instinto de protección, aunque hay un amor nato que se da cuando eres padre, nosotros traemos la escuela de nuestros padres. Y yo te preguntaría a ti, ¿te gustó el trato que te dieron tus padres? ¿Te quejaste alguna vez de cómo fue tu adolescencia? Yo lo digo mucho, para mí no hay una etapa placentera en mi adolescencia, ¿eh? O sea, la secundaria no fue grata, parte de la preparatoria no fue grata, creo que fue la etapa en donde yo más me perdí, desde la secundaria, y yo lo veo en los jóvenes cuando vienen aquí. Los adolescentes se quejan de una profunda soledad, se quejan de un vacío que es parte de su proceso personal, pero que está empujado y está alimentado de la ausencia de un entorno familiar saludable. No estoy diciendo que estés siempre para tus hijos, que los ames, que tengas que estar ahí todo el tiempo, no, sino que tú tienes que darles las herramientas, que tú tienes que conocer a tus hijos. Entiendo que el mundo nos gana, entiendo que tenemos que trabajar, entiendo que estamos cansados. Ayer estaba con una preciosa mamá aquí conmigo, mi querida Joana, y entonces ella me decía, Rebe, pero yo a las 10 ya estoy cansada, o sea, yo me levanto a las 5 de la mañana, tengo una en la secundaria, tengo una en la primaria, estoy haciendo esto, trabajo, saco a mis hijos adelante, yo a las 10 estoy cansada. Lo entiendo, pero dentro de ese cansancio, pues eres papá, eres mamá, y tienes que estar con tus hijos, porque son tu responsabilidad, son tu elección. Y entiendo que estés cansado, papá, pero también tienes tú que entender que tu hijo tiene necesidades, que tu hijo quiere ser escuchado, que no necesita que le juzgues, no necesita que lo encasilles en una apodo despectivo o en una forma de trato. O sea, tengo una mamá que llegó conmigo y me dijo que quería traerme a su hija porque tenía 14 años y estaba muy rebelde, ¿no? Que entendía ya que era la adolescencia, pero pues que todo le contestaba, que no la obedecía, que de repente todo eran problemas, gritos, golpes. Y entonces, generalmente cuando me traen a los chavos, a mí se me hace muy fácil empatizar con ellos, la verdad. Entonces, cuando ellos empiezan a platicar conmigo y luego me doy cuenta y le digo, es que de entrada yo le dije a ella, es que el problema no es tu hija, eres tú. No, quiero llevarte a mi hija, pero el problema eres tú. Tú tienes que corregir ciertas cosas, porque tu hija, tú trabajas, tu hija se encarga de sus hermanos, tu hija también tiene que tener unos espacios sanos. Entiendo las responsabilidades, entiendo el apoyo, pero ustedes, padres, tienen que entender que tienen que dejarle su lugar a los adolescentes. Te puedes encerrar, puedes buscar tu independencia, puedes tener gustos diferentes a los míos, porque creo que es la etapa más crítica cuando el padre siente que se le está yendo el control. Los amigos, la vestimenta, la música, las series, los TikToks ahorita, o sea, creo que están tan bombardeados que es el miedo que tienen los padres a que tu hijo deje de ser ese niño bonito, dócil, cariñoso.
y manejable que tú tenías. Creo que eso es lo más doloroso para un padre, que ya no puedes manejar al adolescente, que ya no quiere ir contigo a un lugar, que ya no quiere tal vez seguir una religión que tú sigues, que no le gusta la música que a ti te gusta, que no le gusta vestirse como tú quieres, que no le gusta leer lo que tú lees, que él está buscando otro tipo de información contraria a la que tú quieres que él tenga. Y entonces ese es el momento en que chocamos y en que ante tu deficiencia como padre o ante tu falta de herramientas, porque creo que lo dije mal, no se trata, pues somos deficientes, pero no buscamos herramientas. Nuestra mejor arma es gritar, imponer. Ayer yo le decía a esta mamá, negocia con tus hijos, de repente déjale ganar algunas batallas. No, es que eso está mal, eso es incorrecto, eso no se puede hacer en mi casa, eso no está permitido. Y entonces, si de entrada conmigo hay una negativa, no quisiera que fueras mi mamá, le digo, no se puede hablar contigo. Por eso tus hijos prefieren ir a hablar con alguien que les ofrezca una droga, o con el que les enseñe pornografía, o con el que se deje manosear, o en los videojuegos. Hoy en día las estadísticas de que los niños y adolescentes están enfrascados en los videojuegos es altísima, altísima. Estamos hablando que la etapa de vulnerabilidad, como lo pusimos en el programa, de ser presa fácil para las adicciones, cualquiera, es la adolescencia. Es el hueco que queda. Generalmente cuando están en terapia, sale a relucir la etapa de la adolescencia. Y aclaro, padres, no todo es tu responsabilidad, es un proceso natural. Puede ser que tú estuviste ahí, puede ser que lo acompañaste, puede ser que eras cariñoso, estuviste, y que tu hijo te salga rebelde, o que tu hijo tenga comportamientos adictivos. Hay que saber separarlo. Lo que tienen que entender ustedes es que tienen que tener mejores herramientas. Hoy voy a darles algunas cuestiones que mencionan. Este libro es un poco para terapeutas, pero tiene pautas muy buenas para negociar. Se llama La entrevista motivacional, que a mí me parece muy bueno el contenido. Y este libro nos dice, hay que entender lo que son las conductas adictivas. Cuando hablamos de que los adolescentes son presa fácil para las adicciones, hay que entender en cuál puede entrar el perfil de mi hijo. Alcohol, abusos de sustancias, trastornos de alimentación, juego patológico o algún otro tipo de compulsiones. Y apetitos excesivos, la característica en donde nosotros estamos tratando de llenar ese vacío. Y esta es la etapa. Tú tienes que identificar cuál va a ser la conducta que tu adolescente va a generar. No solamente drogas, no solamente alcohol, pero la etapa de los problemas de trastornos alimenticios también se genera en la adolescencia. Y como lo digo, papás, hoy en día están más bombardeados por las redes sociales. Nosotros no teníamos ese problema, los de la tercera, cuarta década para arriba. Pero los de hoy en día, la estética que se maneja hoy en día, el verme a través de una red social, el ser perfectos, la exigencia de la perfección, ellos sí están bombardeados desde ahí. Los trastornos alimenticios se generan en la adolescencia. Yo tengo niñas de 14, 15 años, hombres también, que tienen trastornos alimenticios, que quieren tener un cuerpo perfecto, que quieren una aceptación social y que a veces ese mismo trastorno se genera desde su casa. Si tú eres el papá que le dice que estás gordo, que estás feo, que nadie te va a querer, que comes como animal, ojo, papás. A veces los detonantes de los comportamientos adictivos de nuestros hijos somos nosotros. Las depresiones, los pensamientos suicidas, todo se gesta en la adolescencia, porque hay que entender que nuestro cerebro todavía no tiene este pensamiento crítico que nos ayuda a razonar. El cerebro adolescente todavía está en la parte de los impulsos, no razona, no busca un juicio, no tiene la capacidad
de ver consecuencias. No, el pensamiento crítico se encarga de eso, de la lógica, del razonamiento, de medir riesgos. No lo tienen desarrollado. Y a veces yo les trato de entender esta gráfica. Tu hijo tiene 20, tú tienes 30, 40. Y tú quieres que él vea la vida como tú la ves. Y al contrario, tú le quieres explicar cosas. Es como si yo me pusiera a platicar con una niña de 7 años y le quisiera explicar qué es la sexualidad. Se lo puedo decir, pero ¿crees que su cerebro tenga la capacidad de entenderlo? Y al contrario, a veces les damos información innecesaria que los traumamos. Lo mismo pasa con el adolescente. Aunque tu hijo tenga 20, 23, 22. Ayer vino un papá maravilloso conmigo, que yo le decía, es que a su hijo lo habían llevado con otro terapeuta y lo querían mandar al psiquiátrico y hacerle un mapeo y que tenía esquizofrenia y que no sé qué, ¿no? Entonces lo traen conmigo, empiezo a platicar con el chavo y entonces, bueno, ya entró la plática, sale él, entra el papá y le digo, ¿tu hijo es normal? Lo que pasa es que el temperamento de tu hijo es diferente y tu hijo es creativo. Ya tu hijo tiene gustos que no van de acuerdo a lo que ustedes creen, porque le gusta el metal, le gusta la música electrónica y obviamente el chavo ya probó algunas sustancias, pero todo lo atribuyen a las sustancias y el padre se asusta y entonces hay que llevarlo y hay que encerrarlo y hay que... No, la gran diferencia es que mi posición como terapeuta es que yo en ningún momento lo juzgué, lo escuché, por eso se abren conmigo. Cosa que esa es mi chamba, lo entiendo. Pero tú no vas a ser terapeuta de tus hijos, pero tienes que ser papá. Y papá no es ser proveedor, papá no es lavarle la ropa o darles de comer, o mamá. Ser un padre es formar a tus hijos, formar el corazón de tus hijos. Yo a veces les digo a muchos, ¿tú sabes qué música le gusta a tus hijos? ¿Tú sabes cuál es su película favorita? ¿Su comida favorita? ¿Su color favorito? ¿Tú sabes cuáles son las tendencias de pensamiento que ahorita está teniendo tu hijo? ¿Qué literatura le gusta? ¿Qué tipo de videojuegos utiliza? ¿Qué películas le gustan? ¿Qué pláticas tiene con sus amigos? ¿Tú sabes si tu hijo ya se masturbó? ¿Ya sabe de sexualidad? A veces a los papás les da miedo tocar esos temas, no saben cómo abordarlos. Y cuando los abordan, pues son sus pláticas de, mira, hijo, esto va a pasar. Pero no tengo la apertura del diálogo. Y es como si en el cerebro del padre es, ya toqué el tema, palomita, no lo volvemos a tocar porque ya lo toqué, ya cumplí como papá, ya estuvo. No, hay que tener esta apertura para poder hablar estos temas. Y hay que prepararnos. La información primero es para ustedes, no para ellos. Hay que tener entonces estas aproximaciones motivacionales afectivas. Las voy a mencionar. Ofrecer consejo, eliminar obstáculos, ofrecer alternativas, disminuir el rechazo, practicar la empatía, ofrecer un feedback, aclarar objetivos, ofrecer la ayuda. Ahí empieza este puente de comunicación con los jóvenes. Eso es lo que yo hago. Esto es para terapeutas. Pero eso lo puedes practicar tú sin ser terapeuta con tus hijos. Dar un consejo, no imponer tus ideas. Eliminar obstáculos. Creo que todo tiene que ver con esta reacción natural de los adultos del miedo y la pérdida de autoridad, del miedo a la pérdida de autoridad. Si mi hijo le doy la razón, si a mi hijo, como dice aquí, elimina, ofrece alternativas, ten un feedback, escúchalos, no los juzgues. Decía Jorge Bucay en una de sus conferencias, es que ya no aplica la educación de gritar, imponer, ordenar. Tus hijos no son un perrito que tienes que amaestrar. Siéntate, quítate, échate, acuéstate. Hay un premio, lo hiciste bien. No son un animal que estamos amaestrando. Son seres humanos independientes a ti, que tienes que entender que tienen otro temperamento, que tienen otra mente fuera de ti y que no son una réplica ni una copia tuya. Tus hijos
van a tener su propio pensamiento crítico. Tengo un papá que llegó a terapia y me dijo que su hijo se tatuó y se enfermó del estómago ese día y no supo cómo abordar el tema, y su primera reacción fue el rechazo, porque en mi mente, Rebeca, el tatuaje es para malandros y no me gustó el tatuaje que se hizo. Entonces hubo una discusión por un tatuaje. Es más, yo lo viví en mi familia cuando de repente en los tatuajes, esta sensación de tenerle miedo a tus papás por decirle me quiero tatuar, mi hermana ponerse un piercing en la secundaria y llegar a la casa y ponerse una curita, un parche, salir de la casa y ponerse el piercing, llegar a la casa a quitárselo, mentir en tu casa. O sea, todas estas cuestiones de autoridad y de miedo a nuestros padres nos hacen alejarnos, nos hacen ser mentirosos. Es lo que yo les digo a los jóvenes: ustedes son unos excelentes mentirosos. Tú eres de una forma con tus papás y les muestras a tus papás la cara que quieren ver del niño bueno que ellos creen que tú sigues siendo. Pero fuera de tu casa, eres un gran mentiroso. Yo les digo a los jóvenes aquí, ¿no? Porque fuera de tu casa, algunos ya fuman, ya se drogan, ya tienen relaciones sexuales, ya roban, o sea... Y el golpe emocional que tienen los padres es cuando te das cuenta de esa realidad. Y es bien doloroso, porque he tenido padres aquí en terapia que de repente, Rebeca, revisé su celular y vi que tenía fotos indebidas, revisé su celular y me di cuenta que se droga, me hablaron de la escuela y me dijeron que mi hijo se había drogado, me hablaron de la escuela y me dijeron que mi hijo se peleó, me hablaron de la escuela y encontraron a mi hija teniendo relaciones sexuales. Todos esos casos los he tenido aquí. Y todos, cuando me traen a los jóvenes con este tipo de circunstancias, el punto es que hay una ausencia. No es que el padre nunca haya estado, hay una ausencia o hay una falta de cercanía, de comunicación, de afectividad. Si tú llegas y le dices a tu hijo, o sea, entiendo que no existe ningún hijo que va a ser al 100% honesto y llegar y decirle: mamá, me voy a drogar, ¿eh? O sea, yo lo platicaba hace tiempo, me tocó ir a dar un tema al campamento del hermano Álvaro con los adolescentes, ¿no? Eran entre 12 años y 17, y luego otro grupo que era entre los 16, ya dependiendo su madurez y su situación de vida, a los 20 y tantos. Pero llegó un chico como de 14, 15 años y me dice: ¿puedo hablar contigo? Yo: sí. Y me dice: oye, es que yo quiero probar la marihuana, ¿me podrías recomendar un lugar seguro donde hacerlo? Y yo: ¿cómo? Tengo esa inquietud, quiero probar la marihuana. Si tu hijo llega y te platica eso, lo golpeas, perdón, iba a decir una palabra, lo insultas. Para mí, como terapeuta, en este caso le dije: te felicito por tener el valor de decírmelo. Y a mí me dice que eres un chavo que tiene el temor sano, que te protege y que quieres hacerlo de la manera más, dentro de todo, responsablemente, que no quieres tener miedo. Ojalá existieran lugares seguros, no los existen. Lo que sí te voy a dar es información sobre la marihuana. Tal vez como uso experimental no lo vamos a evitar, pero yo te diría que te esperes unos años, con bases, con fundamentos, con plática. A ver, ¿por qué quieres probar la marihuana? ¿De dónde sacaste esa inquietud? No, pues es que un compañero de la escuela lo hace. Así como puede ser la inquietud de la marihuana, así puede ser la inquietud de las relaciones sexuales, así puede ser la inquietud del dinero, puede ser la inquietud de las ideas suicidas, pueden ser tus hijos. Yo tengo una chavita que veía, la adoro, mi querida Mariana, y ella se practicaba el cutting, que es hacerse cortes, ¿no? Llega conmigo, empezamos a trabajar esta cuestión, lo corregimos, pero su mamá nunca supo. Y obviamente, pues ya después ahorita lo cuento porque lo platicamos. Entonces, en una ocasión, ella me escribe y me dice: oye, Rebe, fíjate que vamos a ir a la playa. Y pues yo traigo las cicatrices de los cortes. Mi mamá no lo sabe, mis papás no lo saben. Y pues obviamente ir a la playa es estar en short, es estar en traje de baño. Me los van a ver, tengo miedo de que mi mamá sepa, y a lo mejor pues la reacción de mi mamá, tengo miedo de esa reacción.
Lo que hicimos es, ok, vamos a tener una sesión, que vengas tú, que venga tu mamá, déjame platicarlo antes con tu mamá, prepararlo un poquito para que tengamos esta plática con ella, para que tú te puedas abrir con tu mamá. No digo que no lo pudieran hacer sin mí, pero no sabemos cuál sea la reacción de tu mamá. E inclusive a veces a ellos los preparo. Entiende que si tus papás reaccionan de una manera negativa, es la consecuencia de lo que tú has hecho. Y entonces es más fácil que un adolescente trate de entender las reacciones de sus padres a que los padres entiendan las reacciones de sus hijos, créanmelo. Pero hay que trabajar como padres en conocer el corazón de sus hijos. Está perfecto que los lleves a terapia. Yo cuando llegan los chavos conmigo me encanta trabajar con adolescentes porque hay una parte de mí en que digo, es la mejor etapa. Ojalá todos deberían de tomar terapia entre los 15 años, 14, dependiendo qué tan ha estado su etapa de maduración, hasta los 23, 24, 25 años. Es la mejor etapa para tomar terapia, cuando no nos esperemos a que tengas más problemas. Estás en la etapa de saber quién quieres ser o quién eres, qué gustos tienes, cuáles son tus inquietudes en la vida. No nos esperemos a que tomes terapia a los 35 y te sientas fracasado, triste, solo. Ofréceles a tus hijos una terapia. El problema es que tenemos el concepto de la terapia es un castigo, la terapia es que estás mal. No, ¿sabes qué, hijo? A lo mejor yo no soy la persona indicada para tocar estos temas, no estoy preparado. Y no está mal que ante tu hijo te veas así. No necesariamente tengo que saber todo. Y hoy en día la tecnología me muestra que pues hay un mundo de información que yo desconozco. Pero te voy a llevar con alguien que nos ayude. Tanto a ti como a mí. Que tengamos nuevas pláticas. Ojo, la adolescencia dice, según la Organización Mundial de la Salud, que se termina a los 19, pero hay padres que tienen todavía problemas con hijos de 24, 25, 27, 28 y vienen aquí conmigo. Y cuando tú logras, por ejemplo, yo con los papás, tanto le decía a este papá como con una mamá que vino hace tiempo, que yo le decía, es que conoce la personalidad de tu hijo. Tu hijo es perfeccionista, tu hijo es controlador, tu hijo es creativo, tu hijo puede ser una persona sensible, tu hijo es líder, tu hijo es hiperactivo, no es que esté mal, es su temperamento, pero mientras tú no conozcas el temperamento de tu hijo y lo quieras hacer al temperamento que a ti te conviene, pues está bien, canijo, porque nosotros les estamos imponiendo reglas, ideas, conceptos y los estamos mutilando emocionalmente, les estamos creando ese vacío, que ese vacío lo va a llenar la droga, que ese vacío lo va a llenar el alcohol, que ese vacío lo va a llenar el sexo, que ese vacío lo van a llenar los amigos. Es la etapa más vulnerable, papás, y es la etapa en donde nosotros no es que perdamos autoridad, pero hay que aprender a ser flexibles, hay que aprender a escuchar, aunque por dentro te hierva la sangre. ¿Sabes qué? Déjame digerir lo que me acabas de decir, dame unos minutos. Y grito y lloro y lo dialogo con mi pareja y me informo y después me acerco y le digo, ok, ya trabajé mi emoción, pero déjame tocar este tema. Tengo una mamá que encontró a su hijo viendo pornografía. Ella llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rebe? Pasó esto, yo ya lo notaba raro, se escondía en el cuarto, bajó su rendimiento escolar, se empezó a hacer más agresivo. Dije, algo no está bien con mi hijo, porque los padres conocen a sus hijos, saben cuando tienen esos cambios. El problema es que muchos hacen que no ven esos cambios y ahí es donde empiezan los focos amarillos para no llegar a los rojos. Y ella dice que en una ocasión, pues bueno, se acercó, llegó, lo cachó, el niño pues tenía 12 años, estaba viendo pornografía a su hijo, y entonces llega su mamá conmigo y me dice, pues Rebe, me vengo yo primero a decir qué pasó y sucedió esta situación. Lo golpeé, lo insulté, no tienes idea cómo descargué mi ira con mi hijo. Lo golpeé. Y pues ya venimos. Ayúdanos, ¿cómo hacemos este diálogo con él? Y entonces, cuando llega su hijo conmigo y empezamos a platicar,
Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Cuánto tiempo tienes viendo la pornografía? ¿Qué te causa? ¿Qué emoción te genera? ¿Qué te causa en el cerebro? ¿Qué piensas tú cuando la ves? ¿Cuál es la reacción fisiológica que tienes? ¿Qué fantaseas? Y él empieza a platicar conmigo. Entonces, cuando sale de cómo la vio, cómo llegó, este es un caso, pero inclusive tristemente hay hijos que desde sus papás la conocieron. Pues, mi papá la tiene en el cuarto, Rebeca, mi papá tenía videos, mi papá tiene fotos, vi el celular de mis papás. Este caso con este chico, él dice que entró a la secundaria, entró al baño de hombres en la secundaria y entonces los de tercer grado, porque él estaba en primero, estaban viendo pornografía en el baño de la secundaria. Y le enseñaron las páginas, le enseñaron esto, le dijeron te vemos al rato en el otro recreo, empezó a generar esta empatía, gusto, reacción fisiológica y se enganchó. Así empiezan todos los comportamientos adictivos. Y la mamá lo desconocía. Y este puente de comunicación estaba cerrado, porque como dice aquí, no hay consejos, tenemos obstáculos, no hay alternativas, hay una crítica, no tenemos empatía, hay un rechazo, no hay escucha de los padres a los hijos. Y entonces, pues, creo que esto es lo que tenemos que darnos cuenta. La etapa más vulnerable para los comportamientos adictivos es esta sensación de soledad que tienen los jóvenes, que es un proceso natural. Entendamos, como digo, no puedes adelantar los procesos, pero si yo le ayudo a mi hijo a entender el proceso, mira, son cambios. Va a venir una etapa en que te voy a caer bien mal. Negociémoslo. Ten la apertura de platicar conmigo. Ojo, papás, no necesitamos un amigo. Yo como les digo a muchos, no, papá, tú tienes que poner reglas. Ay, es que está en la etapa de adolescencia, no se quiere bañar. Pues no quiere arreglar su cuarto, no quiere ir a la escuela, no quiere comer. No, hay reglas, porque dentro de su cerebro tienen que entender que hay autoridad. Si no respetan la autoridad en su casa, no la van a respetar en ningún lado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos las jerarquías, las reglas, los límites. El problema es que cuando los padres pierden esa jerarquía, pierden esa autoridad natural, no de gendarmes, no de amenazantes, entonces luego llegan los padres y me dicen, oye, Rebe, es que mi hijo ya fuma dentro de la casa, ya hay drogas en mi casa, ya mete a la novia a la casa, ya perdiste la autoridad. ¿Se puede retomar? Sí. Pero hay que empezar desde la etapa, desde la niñez. Hay veces que llegan y les digo, oye, pero haz este cambio, negocia con esto. No se puede, Rebe, no se puede. Y me dicen los papás y, no, pues es que esto yo sé que se tuvo que hacer hecho en la primaria, pero hay que buscar y hay que negociar y hay que abrir el diálogo y hay que hablar con tu hijo para que tengan esta buena negociación. Ya es mi trabajo cuando tu hijo venga conmigo, enseñarle los beneficios de la negociación y el ceder. Porque la etapa adolescente, pues es rebeldía. Pero quedémonos con esto, papás. No podemos adelantar procesos. La etapa en que estás ahorita es que tú tienes que dotarlo de seguridad, de capacidades, de escuchar sus miedos, de llenar su corazón de talentos y de que entendamos que nuestros hijos son únicos. No hay que tratarlos como el montón. Son únicos, son tuyos, son tu perla más preciosa. Y voy a concluir con esta cita bíblica. Hay una cita bíblica de un salmo que dice que los padres son como el arco y el guerrero, los hijos son flechas. Y entonces, dependiendo de qué tanta tensión y fuerza entre el guerrero y el arco le den dirección a la flecha, llegará. Y si tú, pues, creo que el resultado de nosotros es gran parte de lo que nuestros padres hicieron en nosotros. La semilla se va a sembrar. No es la consecuencia de nuestros padres y no hay culpables, siempre lo he dicho. Pero sí dejaron una semilla. A ti te corresponde sembrar esa semilla. A ti te corresponde ser el guerrero y la flecha que impulse. Que les digas que pueden, que les digas que son capaces, que lo van a lograr. No que seas el primer crítico, no que seas la persona que generalmente les corte las alas, porque eso lo vivimos nosotros. Recuerda lo que te dijeron tus padres. Tú también fuiste adolescente. Hay que practicar la empatía, papás.
Me despido, nos encontramos todos los viernes y en las retransmisiones aquí a través de Valora Radio. Mi nombre es Rebe Torres, los que quieran estar en contacto, recuerden que a través de la página de 500 metros estamos en contacto. Leo sus comentarios en un momento y les doy respuesta. Hasta luego.